Paz a vosotros, hermanos, en esta hermosa mañana. Pueden tomar sus asientos, son muy amables. Muy agradecido a Dios por poder ser partícipe de este hermoso lugar, de este hermoso culto, este hermoso día que Dios nos ha regalado, que tenemos una temperatura agradable todavía, ¿sí? Y mi mensaje en esta mañana, haciendo un poco de retrospectiva, dentro de pocas semanas vamos a cumplir 7 años de casado y eso por ahí nos pone un poco nos ponemos a pensar en las cosas que vivimos, las cosas que pasamos. Estudiando el pasaje que les quiero leer hoy, me dio mucho que pensar sobre las cosas que tenían que hacer los antiguos hombres de Dios, los profetas, las cosas por las que tenían que pasar, las misiones que les daba Dios y cómo se relaciona todo con todo, ¿no? Quiero hablarles acerca del profeta Oseas en el día de hoy, si me quieren acompañar con la lectura. Oseas capítulo 1. En el primer versículo nos habla sobre en el tiempo de que predicó, de que tuvo su ministerio, el profeta Oseas, abarcó aproximadamente unos 45 años, desde el año 755 hasta el año 710 antes de Cristo. Imagínense, 45 años de ministerio, a pesar de que no es se lo considera un profeta menor porque tiene, no por su contenido, sino porque tiene pocos capítulos, ¿no? Pero el mensaje que trae al pueblo de Dios, sobre todo al pueblo de Israel, ¿no? Pero también, obviamente, es para nosotros en el día de hoy, es muy profundo. Nos dice el primer versículo, como dije, en el tiempo en el que él reinó, los días se contaban como no se medía los años, como lo medimos hoy en el año 2023. Ariel Kunkel está predicando hoy en la Iglesia de Dios, ¿no? Sino que antes se medía por el tiempo en el que reinaban los reyes. Nos dice que la palabra de Dios vino a Oseas en días de tal y tal rey, ¿no? Y ahí nos nombra varios reyes y todavía, como dice, ahí faltan algunos nombres también en la última parte del versículo, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, pero faltan otros nombres que no los dice allí, ¿sí? Dice el versículo 2, en principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Allí nos dice, como dije, estoy por cumplir 7 años de casado y imagínense yo el día de mi casamiento que fue en este mismo lugar, si viniera una visión de Dios y me dice, ve, toma a esta mujer que va a fornicar para que yo demuestre al pueblo lo que pasa con lo que está pasando con mi pueblo. Gracias a Dios no fue así, ¿no? Pero por eso digo, las cosas que tuvieron que pasar los hombres de Dios, las cosas que tenían que sufrir, me imagino en ese momento a Oseas diciendo, bueno, si es tu voluntad, Señor, yo la voy a cumplir. Pero ¿cuántos de nosotros haríamos algo así, no? Sigue diciendo, bien, como dije, fue un profeta que abarcó durante muchos años. Y los otros profetas que fueron contemporáneos a él fueron Miqueas, Amós e Isaías, que estuvieron más o menos cerca de donde él estuvo también, donde fue su ministerio. Sigue diciendo el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y tengan presente esta palabra, le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dice esa palabra el versículo 3, como dije, tengan en cuenta, le dio un hijo. Y ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce. O sea, Dios los había sembrado en el pueblo de Israel y lo había esparcido, pero su pueblo se había apartado tras dioses ajenos, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 4,
porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel. Si vamos a Segunda Reyes, capítulos 9 y 10, nos dice que Jehú, antes de que se convirtiera en rey, había asesinado a 2 reyes, a Joram y a Ocosías de Judá, que eran reyes del reino del sur, pero Jehú pertenecía al reino del norte, ¿sí? Y también, luego de convertirse en rey, había exterminado a la casa de Acab y fue elogiado por Dios en Segunda Reyes, capítulo 10, cerca del final del capítulo, pero sigue diciendo que no siguió el camino de Dios, aunque había sido alabado por Dios por haber exterminado, por haber cumplido lo que Dios le había encomendado. Había exterminado el culto a Baal, pero él no siguió los caminos de Dios. Y dice en el capítulo 10, el versículo 30, dice que él no seguiría, su descendencia no iría más allá. Entonces vamos a leer, sin apartar el dedo aquí del libro de Oseas, vamos a ir a Segunda Reyes, capítulo 15, nos dice cuándo fue exterminada la raíz de Jehú, o sea, la final de su descendencia, ¿sí? Segunda Reyes, capítulo 15, versículo 8, y en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Versículo 12, y esta es la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. ¿Y fue así? Sí, así fue. Los otros, luego de Jehú, reinó su hijo Joacás, su hijo Joás, su hijo Jeroboam II y por último Zacarías. 4 generaciones. Vemos cómo la palabra de Dios es perfecta. Y esta palabra, volviendo al libro de Oseas, esta palabra que estamos leyendo, de aquí a poco yo voy a hacer esto con la casa de Jehú. Y como dije, en el año 755 más o menos empezó a predicar Oseas, y la muerte de Zacarías ocurrió en el año 753, solamente 2 años desde que comenzó a profetizar Oseas, ¿sí? Versículo 6, aquí del capítulo 1 de Oseas, dice, y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, comparando nuevamente con lo que había leído anteriormente, decía que en el versículo 3, y le dio a luz un hijo. Y aquí dice, dio a luz una hija. No dice sino que se cree que este primer hijo que tuvo Oseas era así de su esposa, era de él con su esposa, era un hijo legítimo, Jezreel. Y luego esta hija que le nació, que sigue diciendo, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esta hija era una hija ya de fornicación. Ella, su esposa ya se había apartado y había tenido una hija con otro hombre que no era el propio Oseas. Y Lo-Ruama significa no compadecida, porque Dios no se habría de compadecer ya de la casa de Israel, es decir, del reino del norte. No está hablando del pueblo, sino que de la casa, es decir, del reino, que había en ese tiempo 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces no habría de compadecerse del reino y habría de ser quitado, cosa que Oseas había visto. Él había visto con sus propios ojos, porque la caída del reino del norte ocurrió en el año 722. Y como dije, Oseas estuvo predicando o estuvo profetizando hasta el año 710.
Es decir, él pudo ver con sus propios ojos. Luego dice el versículo 7, mas de la casa de Judá, es decir, el reino del sur, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea, no los salvaría con fuerza, sino que los salvaría por medio de un hombre, de un Mesías, ¿no? Sigue diciendo el versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo nuevamente. Otra vez le dice que tuvo un hijo, pero que no era de Oseas, esta mujer. El destete comúnmente se hablaba de alrededor de 2 años, o sea que hubo 2 años entre el nacimiento de Lo-Ruhama y el nacimiento de Lo-Ami, que dice el versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Al reino del sur, Dios le decía, yo no seré ese yo soy que había hablado allí en la zarza ardiendo con Moisés, sino que yo ya no seré más ese Dios con ustedes, ni ustedes serán mi pueblo, porque ustedes se apartaron. Sigue diciendo el versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar ni medir. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ya ven que hay como un punto aparte en el versículo 10, y hay una separación, una sangría, es decir, está hablando ya de un tiempo futuro, de la futura redención del pueblo de Israel, hablando acerca de cuando ya regrese el Mesías, ¿no? Cuando regrese nuestro Señor Jesús a reinar. Y ese versículo, el principio del versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Es decir, ese pacto abrámico nunca se iría a perder, no sería cortado, porque Dios no es hombre para mentir, no es hombre para faltar su palabra, ¿no? Y luego en el capítulo 2, no le quiero leer todo el capítulo, sino que en el principio del capítulo dice, los primeros versículos hablan de un llamado al arrepentimiento hacia el pueblo y acusa al pueblo y a los líderes de haberse apartado de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel? Versículos 7 y 8. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es decir, a pesar de las cosas que estaba sufriendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba sufriendo, pero debían pasar por esta prueba. Versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Es decir, el pueblo de Dios, igual que al día de hoy, no reconoce que es Dios el que está detrás de todo. No reconoce que es Dios el que protege al pequeño pueblo de Israel, que con solo 22.000 kilómetros cuadrados, que es más chico que Misiones, imagínense rodeado de enemigos todo el tiempo. Tenemos a Turquía, tenemos al Líbano, tenemos la Franja de Gaza, tenemos a Irán, tenemos a Egipto. Todos están en contra de la existencia del pueblo de Israel. Pero siempre prevalece desde el año 1948, que es cuando se fundó el pueblo de Israel, o sea, una democracia se instauró allí, existen límites geográficos, pero es Dios el que está detrás de todo esto, a pesar de las guerras que hubieron, que constantemente hay ataques. Israel es una potencia mundial en armamento y en tecnología y en otras cosas también. Por eso ellos no ven que es Dios el que está detrás de todo esto. Pero nosotros que sí leemos su palabra, podemos ver que Dios protege, a pesar de que se apartó. Dios tiene una promesa con ese pueblo, a pesar de que sea pequeño, lo que ustedes quieran, se ha apartado, pero Dios tiene una promesa y la va a cumplir. Pero dice que luego le hablaría que, a pesar de todas las pruebas que tiene que pasar, Dios lo llamaría al desierto y hablaría a su corazón en el versículo 14.
Y el versículo 16, ya nuevamente hablando acerca de la redención del pueblo, en aquel tiempo, dice, capítulo 2, versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Baali es Señor, todos ustedes pueden leerlo aquí, seguramente la mayoría de sus Biblias debe tener la nota allí al pie. Esto es mi Señor, y que dice Baali, el dios cananeo allí era Baal, ¿no? E Ishi es marido. Entonces, el pueblo ya no lo llamaría mi Señor, sino que llamaría Ishi, llamaría mi marido a Dios, ¿sí? Luego dice el capítulo 3, vamos a leerlo rápidamente. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas pasas. Dios le ordena a Oseas que vaya y busque a Gomer, a su esposa, ¿no? Aunque se había apartado de él, aunque había ido tras otros hombres, había concebido de otros hombres que no eran Oseas, había tenido hijos ilegítimos, ¿no? Dios le dice, ve y busca a esa mujer, recupérala, ¿no? Para nuevamente demostrar al pueblo por lo que tenía que pasar, había tenido que apartar también la prueba de pobre mujer esta, ¿no? De esta Gomer que tuvo que cumplirlo, ¿sí? Versículo 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. El homer es una medida para los áridos, como comúnmente se le decía, que era un homer equivale a 220 kilos, que es lo que podía más o menos llevar, se calcula que podía llevar un burro. Entonces, 1 homer y medio era 330 kilos de cebada, que era algo menor o de menor calidad que el trigo, ¿no? Es decir, por poca plata, digamos, tuvo que ir a recuperar, pero tuvo que pagar un precio Oseas para recuperar a su mujer. 15 ciclos de plata, recordemos que nuestro Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Yo estuve calculando un poco el precio de la plata con lo que vale el precio de la cebada al día de hoy y equivale alrededor de 100,000 pesos lo que tuvo que pagar Oseas por su esposa para recuperar a su esposa. Versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Es el tiempo que está ocurriendo desde hace más de 2000 años hasta el día de hoy, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, digamos, no tiene rey, no tiene príncipe, no tiene estatuas, es decir, algo a lo que inclinarse, sin éfod, sin sacrificio, ¿no? No pueden hacer los sacrificios animales que hacían antiguamente, porque ya no hay templo. Sin éfod, como dije, que era la ropa que usaban los sumos sacerdotes. Y sin terafines, que eran los dioses domésticos, se le decía, que podría ser, por ejemplo, la estatua que tenía Mical, la esposa de David, que cuando él le hace escapar de su padre, de Saúl, ella esconde esa estatua en la cama, ¿no? Y parece que había un hombre acostado, entonces los soldados de Saúl van y quieren ensartarle la espada a David, ¿no? Creyendo que estaba él allí acostado. Entonces, sin estos terafines. Luego dice el versículo 5, volverán pues los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Nuevamente nos habla de la redención del pueblo de Israel cuando vuelva el Mesías. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel aún no cree en que la mano de Dios está detrás de todo esto, pero nosotros podemos verlo.
Pero muchos cristianos, muchos de nosotros, no vemos la mano de Dios detrás de todo lo que Dios hace. Acompáñenme a la lectura de Juan, capítulo 14, versículos muy, pero muy conocidos. Juan capítulo 14, versículo 6. Recordemos en el momento en el que está nuestro Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? Está allí en la última cena, luego de haberle lavado los pies, luego de haber participado, de haber cantado los himnos, de haber participado, tener un momento muy emotivo. Le dice a sus discípulos, y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nuevamente, Jesús está con nosotros, nos dejó el Consolador, nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, pero no queremos ver que Dios está detrás de todo. A veces tenemos pruebas y decimos: Señor, esto es muy difícil para mí, quita este yugo, pero no queremos ver queremos vivir una vida cómoda, queremos sentarnos aquí y esperar que el mensaje no nos llegue, que no nos toque a nosotros. Pero tenemos que saber que vendrán días muy difíciles, vendrán pruebas, lo podemos ver, el mundo está con el tema del aborto, con cualquier cantidad de cosas, la ideología de género, las cosas que tendrán. A veces pensamos con mi esposa, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo el día que ya este año comienza el jardín? Ustedes, acá hay varios maestros, las cosas con las que tienen que luchar, que tienen que enseñarle a los chicos en la escuela que están en el programa y tienen que enseñarlo y no se puede negar porque le hacen una nota y va a su legajo. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio y pedir la guía de nuestro Dios. Dios pueda bendecirlo muy ricamente. Le doy las gracias nuevamente por dejarme participar. Muchas gracias a ustedes. Amén.